Paloma, ahora sí, oficialmente bienvenida, de verdad, a Universidad ICES, bienvenida a la clase, bueno, este espacio, es un espacio de charla habitual que tenemos aquí en Universidad ICEP, normalmente con invitados que nos ayudan a resolver preguntas, a profundizar en temas específicos y demás. Y hoy tú nos acompañas para hablar de emociones, del manejo de las emociones, sobre todo para no dejarse manejar de las emociones, creo que es un poco también el punto. Y en la medida que vayamos hablando, pues vamos a ir hablando de esto también, conociéndote un poco y demás, ¿no? Entonces, de verdad, mil y mil gracias. Ahora No, sí, por favor, oficialmente, por Rodrigo. acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor, como te digo, un placer volverte a ver después de muchísimos años y ahora en otro lugar completamente diferente. Pero me encanta. Gracias por la invitación y por el espacio. Y sí, por favor, déjenos todas las preguntas ahí abajo para que sepamos qué quieren saber, qué les interesa, qué emociones es un campo muy amplio, a la vez muy estrecho, pero a la vez es muy amplio, viene de muchos lugares. Correcto, sí, 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 digamos que en psicología si hay algo, bueno, en psicología neurociencia, que es lo que a mí me gusta, el cerebro complejo es el tema de la emoción. Paloma, para empezar, cuéntanos eso, ¿quién es Paloma Carvajal? Que digamos que te seguimos en redes, vemos ahí que tienes un trabajo súper importante y vienes haciendo, digamos que una alfabetización, además psicológica alrededor de muchos temas, pero ¿quién es Paloma Carvajal? Mira, yo primero que todo soy mamá, tengo una chiquita de 6 años, creo que gran parte de lo que, un gran motivo de muchas cosas de las que hago hoy, pues soy psicóloga clínica, soy especialista en trastornos emocionales y del estado de ánimo, tengo una maestría en psicología, tengo más cursos que nada, me volví estudiosa después de que me gradué, me encantó estudiar y tengo cursos en técnicas de habilidades de BT, uno en psicotraumatología, me certifiqué experta en psicología positiva y en el uso de la herramienta de bienestar 10, que para quienes no sepan es una herramienta que está diseñada para personas que están perfectamente bien y que simplemente quieren potencializar habilidades de ciertas cosas. Hice en la Javeriana, estando todavía en la carrera, un diplomado en aplicación e interpretación de pruebas neuropsicológicas. La neuro es una gran pasión oculta mía, me encantaba, me parecía fascinante neuropsicología, pero salí y me volví amante de la clínica como tal y realmente entro al mundo de las emociones, soy entrenadora en habilidades de gestión de emociones hasta hace relativamente poco, hace unos 4 o 5 años, que empecé un proceso propio. Mucha gente piensa que es que nos leemos el libro y listo. No, yo empecé a amar todo este proceso de la gestión emocional porque empecé un proceso propio tras una situación de vida particular, entonces empecé a amarlo y empecé a saber cómo funcionaba, cómo hacerlo. Y esas palomas, soy emprendedora, tengo un grupo interdisciplinario que se llama SINAF, que es un grupo de colegas donde trabajamos con las familias, con los adolescentes, soy speaker y tallerista, me voy a estrenar muy pronto como profesora, entonces, pues ese ha sido como mi recorrido en el mundo de la psicología, así como a grosso modo. Invitada además para ser profesora de universidad y ser del Máster 360. También tuve Entonces, el honor de que tú me invitaras a ser parte de esa maestría y yo feliz de inaugurarme como profesora. genial, súper bien. Paloma, bueno, vamos para ir entrando en materia porque ya nos contaste, ya se enteraron todos quién es Paloma y además cómo se metió en este tema De las del tema de las emociones. emociones. Y vayamos hablando de, digamos, para entrar en materia, porque por ahí ya veo en el Instagram, además hay todavía alumnos míos que están ahí conectados, alumnos que están tomando conmigo unos cursos también acá en Qué Colombia. chévere. Deben estar pensando en qué momento van a preguntar acerca de la pandemia, ¿no? Que ese es un tema que obviamente es obligado Sí, cuando hablamos de sí, 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 emociones. es obligado. Esto nos cambió las cifras, hay más problemas emocionales, cómo se transformó un poco la estadística alrededor del tema de la pandemia, los casos, por ejemplo, en tu consulta personal, bueno, en fin, efectos de la pandemia en ese tema de las emociones, aunque yo sé que es Uy, mucho, pero pues, ¿cómo lo podría todos, resumir? todos, Rodrigo, yo creo que todos. Yo vi un incremento en la cantidad de flujo de pacientes, para ponerlo en algo mucho más palpable, te puedo decir mayor al 50-60% de lo que yo tenía usualmente. Nos lleva obviamente además a abrirnos a un mundo de la virtualidad que nosotros los psicólogos, tal vez muy pocos, nos habíamos adentrado en realidad a hacerlo.
y entro en este mundo y me encuentro con una cantidad de personas que no sabían qué eran las emociones, no sabían cómo se sentía un trastorno, una crisis ansiosa, no sabían cómo se veían los ataques de pánico. Empezamos a tener crisis depresivas en las personas cada vez más continuadas. eh, y además de eso, muchos conflictos interpersonales porque la gente no sabe o no sabía cómo hacemos para gestionar y para validar las emociones que son tan importantes a la hora de resolver conflictos digamos que de interactuar en términos de relaciones de pareja, de relaciones familiares, y son fundamentales. Entonces empezamos a encontrarnos con un escenario en donde tenemos que convivir 24/7 con alguien que no lo hacíamos, empecemos por ahí, 24/7. Tenemos que adaptar nuestra vida a una vida ahora en casa, el trabajo se va para la casa, nuestros hijos estudian en la casa, y eso empieza a detonar una cantidad de emociones y de irritabilidad que es producto pues de esas crisis ansiosas que le da a la gente, el no saber cómo lo voy a manejar, qué voy a hacer, cómo me voy a enfrentar a esta novedad que tú sabes que la incertidumbre genera en el cerebro una cantidad de descargas químicas que al final terminan haciendo que nosotros como seres humanos nos sintamos extremadamente indefensos y vulnerables. Entonces yo sí vi un incremento enorme, no solamente en el flujo de pacientes que tuvimos nosotros, sino eso me parece muy positivo, y fue que por fin volteamos la mirada a un lugar tan importante en los seres humanos que es la vida psicológica y la vida emocional, que estaba tan dejada de lado y que volvimos a entender que es como miércoles. Pararle bolas a eso es importante. Y yo creo que eso ya es ganancia, a pesar de todo lo negativo que alrededor surge, ¿no? Oye, desde tu experiencia, y ya hay varias preguntas por ahí, las voy a dejar ahorita para una ráfaga de preguntas, ahí voy Por favor, acumulando. por favor. Desde tu experiencia, sobre todo porque veo que hay personas también conectadas que estudian psicología, eh, como terapeuta, si pudiéramos decir unos tips para poder identificar trastornos emocionales, ¿no? Y si pudiéramos decir, oye, pues en adultos y en niños, ¿no? Es decir, que podríamos así como, digamos que decirle, ¿no? Yo, A ese terapeuta que está en solución. yo les digo, Rodrigo, y eso se lo digo no solamente a los terapeutas, yo digamos que hago mentorías, y tengo de hecho en este momento a dos psicólogas extraordinarias a las que le estoy haciendo mentoría y trabajan conmigo. Y siempre les digo que hay que observar tres cosas puntuales cuando vayamos a saber, bueno, ¿cómo hacemos para saber si algo que me está ocurriendo a nivel emocional está siendo ya como más anormal, para por usar esa palabra que sabemos que no nos gusta mucho, de lo que debería ser? La primera, o sea, por encima de todo, es que tanto afecta tus habilidades o tu capacidad de funcionamiento en las actividades diarias de la vida. O sea, si algo que está ocurriendo en tu vida, por grande o chiquito, está afectando tu funcionamiento diario, tu capacidad de trabajo, tu concentración, tu capacidad de memoria, eso ya es un signo de alarma enorme, porque quiere decir que lo que está ocurriendo está afectando tu capacidad de actuar con normalidad en la vida. Esa es la primera para mí, para que tengamos en cuenta. La segunda es la frecuencia con la que se está presentando una situación. Entonces, ¿qué tan seguido ha venido presentándose, por ejemplo, un ataque de pánico, o qué tan seguido estoy sufriendo crisis ansiosas en un solo día, en una semana, en un lapso de tiempo específico? La tercera es la duración. ¿Qué tanto dura esa crisis, no? Porque hablemos de que un momento de ansiedad debería ser transitorio y no debería superar, entre comillas, más de las 2 o 3 horas, y eso ya es exagerado, porque la ansiedad es una respuesta que tenemos nosotros frente a una situación, digamos que abrupta o desconocida que surge. Y la más importante, y es cuál es la intensidad con la que aparece, porque si tú me estás diciendo que surgen y que tienes momentos de crisis ansiosos de pronto en la semana has tenido 2 o 3, pero son manejables, sabes cómo transitar por ellos y cómo validarlos, te diría como, bueno, podemos manejarlo todavía de una manera mucho más de contención y no como de atacar el problema como tal. Entonces, para mí esos 4 factores son fundamentales, tanto como pacientes como terapeutas, para poder estar alineados con ellos y saber digamos que tener un medidor, porque realmente yo siempre he pensado que eso es supremamente subjetivo. Lo que para ti puede ser caótico, para mí puede no serlo. Entonces yo puedo estar soportando una crisis de ansiedad hace un mes y vivir con ella feliz, y tú puedes estar acabando de empezarla a sentir y sentir que es el fin del mundo, y es válido. Entonces, esos son como unos indicadores que pueden funcionar a la hora de preguntarle o de indagar a ese paciente cómo hacemos
para que él sepa cuándo estar atento a que una situación se sale de los parámetros normales. Oye, y justo ayer que teníamos con unos grupos, bueno, ayer y antier que teníamos con unos grupos un trabajo y estamos abordando el tema de la entrevista psicológica. Creo que has tocado un tema interesante y es cómo incluso dentro de la acción del psicólogo, es decir, el psicólogo interviniendo y por medio de la entrevista, muchas veces logra ser consciente de que el paciente en realidad tiene una dificultad emocional. Es decir, lo que tú dices, el paciente dice, no, no pues de pronto es normal, eso debe ser normal sentirme así, ¿no? Sí, Pero pues quizá en realidad, en medio de la consulta, en medio pues de la intervención se da cuenta, no, es que no es normal, es decir, no es normal que me totalmente. levante pensando de esta manera, no es normal que esté angustiado al desayuno, al almuerzo, a la comida, no es normal, ¿no? Entonces, el mismo Totalmente. psicólogo ayuda a que el paciente logre ese insight. Totalmente, y mira que a veces los pacientes vienen como, no todos, pero muchos vienen ya con ciertas cosas identificadas y yo lo que hago, por ejemplo, yo uso una herramienta que diseñé para mis pacientes que se llama el registro diario de emociones que tiene varias cosas, pero cuando el paciente no está tan claro de si es muy seguido o no, realmente todos mis pacientes la usan, es como la Biblia de, los, de todos los pacientes que trabajan conmigo. Pero o herramientas como esas le van a ayudar al paciente a hacer conciencia y decir, uy, sí, me está pasando más seguido de lo que yo pensaba, o me di cuenta que lo estoy sintiendo más fuerte de lo que yo creía. Eso le va a ayudar. Y otra cosa que es lo que estás diciendo tú, y es que cuando llegan y tú haces el feedback con el paciente en la entrevista, el paciente empieza a hacer conciencia como de, oye, si yo no había caído en cuenta que era tan seguido, con tanta frecuencia, tan intensamente y que estaba afectando tanto mi funcionalidad. Entonces yo creo que ese feedback que hacemos en la entrevista es fundamental, por ejemplo, para este tipo de situaciones. Súper bien. Oye, le voy a dedicar unos minutos a Por a unas favor, preguntitas que tenemos acá, así, para hacer una rafaguita de preguntas, a ver por cómo las favor. podemos ir sacando. Primera, ¿cómo identificar emociones negativas? Nos preguntan. Bueno, esa es la típica y lo primero que yo les digo es que no existen emociones negativas. Eso es lo primero que hay que erradicar de nuestro vocabulario. A nosotros, Rodrigo, yo creo que nos han enseñado siempre que hay que clasificarlas, ¿no? Como las buenas y las malas. Y es que clasificar las emociones negativas, lo primero que hace es que bloqueemos la capacidad de transitarlas o de gestionarlas. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, quítenle el título de doc, es que sentí la tristeza y la tristeza es súper mala y es súper negativa. No, las emociones son lo que son y están ahí para entregarnos información del entorno. Yo siempre les digo que nosotros tenemos lo que llamamos la mente sabia, y la mente sabia es ese cúmulo entre la mente racional y la mente emocional que cuando las uno y logro hacer una maravillosa unificación de ambas, pues tengo información de todo lo que necesito para poder actuar, reaccionar, gestionar algo. Entonces, lo primero que hay que hacer es que, por favor, traten de evitar la clasificación de son buenas o son malas. Ahora, ¿cómo hago para identificarlas? Dependiendo del grado de bienestar o de malestar que a ustedes les produzca en su sistema y en el organismo. Habrán personas a los cuales, no sé, sentir rabia les parece normal, no es algo que les moleste realmente y pueden gestionarlo adecuadamente, como habrá personas que tienen explosiones, y tú mejor que nadie lo sabes, de ira, que se descontrolan y que pues es absolutamente inmanejable la situación. Entonces, aplica para todas. Lo primero que tienen que hacer es reconocer qué están sintiendo, y me refiero a los cambios fisiológicos y los cambios cognitivos que tenemos, porque tú sabes que las emociones, la primera ruta de alerta de nuestras emociones es el cuerpo. El cuerpo nos dice qué estamos sintiendo. Me da taquicardia, empiezo a sudar, se me traba la voz, me pongo roja, quiero salir corriendo, le quiero pegar a alguien. Entonces, una gran herramienta es obsérvense ustedes, cómo se sienten a nivel físico, si hay algún cambio, si hay algún pensamiento que se atraviese cuando surge alguna emoción que ustedes clasifican como desagradable. Ese es el primer paso para poder aprender a saber que está ahí. Y después de que yo la reconozco, pues le tengo que poner un nombre, porque sabes que si no hay diagnóstico o no le pongo título a eso, pues es muy difícil que yo pueda gestionarlo porque no sé qué voy a gestionar. Y ya después de ahí, pues sí puedo hablar de un tema de gestionar los pensamientos, de ver cómo me voy a comunicar, pero la puerta de entrada, Rodrigo, principalmente es, hay que observarse. O sea, ese es el primer ejercicio que yo hago con mis pacientes. O sea, las primeras dos sesiones con mis pacientes siempre es como vamos a entrar en un ejercicio de observación de cómo se siente la emoción, qué tan fuerte la sientes, en dónde la sientes,
qué cambios te generan y eso hace que la gente empiece a concientizarse muchísimo más de las emociones que existen, que tú sabes que muchísimas veces no les prestamos ni siquiera atención. Buenísimo, y yo creo que esto también me conecta con una, otra pregunta que hay por acá, que es cómo hacer para no dejarnos, no dejar que nuestras emociones nos lleven, es decir, y parte de la identificación, yo creo que si no la logramos identificar primero, pues ya nos llevó, de hecho, ¿no? Sí, ya se nos fue, ya no hay nada que hacer. Mira, ahí, por ejemplo, ¿cómo hacer para que eso es parte del trabajo que hacemos y el entrenamiento que yo hago está justo en ese punto y es, bueno, ¿cómo hago para llegar a ese momento en el que la emoción puedo hacer una regulación o una modulación de la emoción para poder dar una respuesta emocional? Aquí voy a aclarar una cosa y es que acuérdense que las emociones no las controlamos, o sea, las emociones surgen porque surgen. Yo no puedo controlar el hecho de sentir rabia, es inevitable. ¿Qué sí puedo controlar? La respuesta emocional que yo dé frente a una situación o la conducta que yo vaya a emitir. Hay muchas teorías, y tú lo debes saber tanto como yo, que hablan de dónde viene la emoción, qué surge primero, si es que yo siento y después pienso, o pienso y después siento. Yo personalmente pienso, con la que me caso yo, con mi teoría. Yo creo que nosotros la emoción, incluso la emoción es un proceso absolutamente cognitivo y de procesos cognitivos superiores. Claro, viene de una base y de un cerebro mucho más primitivo, pero es un proceso cognitivo superior. Entonces, para mí, arranca del pensamiento, porque es el que recibe ese estímulo que estamos teniendo ahí. De ese pensamiento pasa a la memoria emocional, que es lo que conocemos como sentimientos, que es esa memoria emocional ya consolidada. Ese sentimiento me va a activar una emoción y esa emoción va a atravesar mi motivación, que va a hacer que yo tome una decisión, sea X o Y. Ahí en ese punto, Rodrigo, donde voy a tomar la decisión, es donde yo entreno a mis pacientes para habilidades de gestión de emociones. En ese punto es donde yo le digo al paciente, tenemos estas herramientas como el semáforo, la herramienta Stop, la TIP, que son habilidades de DBT, respirar, que me van a funcionar para que yo pueda tomar distancia y poder analizar el panorama desde una perspectiva completamente diferente. Entonces, es en ese punto donde nosotros podemos enseñar a nosotros mismos, podemos gestionarnos y donde podemos enseñar a los pacientes o a otras personas que ahí es donde realmente tenemos que gestionarnos y gestionar la habilidad de decidir. Porque cuando la emoción está tan desbordada, que tú sabes que las emociones ganan en muchos momentos la batalla contra la racionalidad, entonces cuando la emoción está tan desbordada, es necesario hacer un alto. Y yo a veces les digo, hacer el alto no es como voy a respirar y mirar al otro, no, sino tomen distancia de verdad, o sea, salgan del cuarto, vayan y dan una vuelta, respiren, báñense con agua fría, hagan ejercicio, escriban lo que están sintiendo y después se comunican y después ponen límites y bueno, todo lo que viene después con el tema de la gestión de emociones. Pero, ¿cómo hacer para manejarlos? Ahí, es en ese punto específico donde yo tomo la decisión y sí se puede manejar, que no es fácil, no, no es fácil, pero sí se puede manejar. Y ese tomar la decisión por acá, creo que podría ir con una pregunta que me dice, oye, ¿cuándo ir al psicólogo? ¿Cuándo es el mejor momento para ir a terapia? Creo que es cuando sientas que obviamente se te está desbordando la cuestión producto de la emoción, ¿no? También, ¿no? Totalmente, totalmente, porque, pues, no sé, yo vuelvo al ejemplo del principio. Lo que para mí puede ser una bobada, para alguien más puede ser una cosa súper trascendental y necesita psicólogo urgente. Y yo resulta que lo pude manejar hasta, no sé, 6 meses más, por dar un ejemplo. Entonces, realmente, la ida al psicólogo para mí es muy, muy subjetiva, es muy del individual y cada persona siente cuándo es el momento. Cuando, vuelvo y repetimos lo mismo, cuando sientan, lo primero, cuando sientan que está afectando su vida y que está afectando su funcionalidad, ese es el mejor signo de alarma para decir, uy, creo que necesito ir al psicólogo. Ese es un buen inicio. Claro, por supuesto. Bien, por acá hay una pregunta que me imaginaba que iba a salir en algún momento y es, cómo puedo consultar, cómo puedo agendar una consulta contigo? Entonces, ahí para que les digas Por a favor, nuestros nada, seguidores o cómo sea, pueden hacerlo. arroba psicóloga Paloma Carvajalino, me mandan un mensajito por directo y hay una persona que está encargada de estar pendiente de ustedes y se comunica con ustedes y pueden tener una consulta con ella. Es la forma más rápida. Conmigo es la forma más rápida. Buenísimo. Vamos a volver al guión inicial que habíamos planeado y Por de favor, ahorita por volvemos favor. nuevamente con las preguntas que estamos por ahí. Oye, es que me gustó porque
empezaste a tocar un tema ya muy técnico y como sé que están ahí también los psicólogos de formación por ahí pendientes, los estudiantes también de las maestrías Súper. de universidad, esa parte respecto a técnicas o modelos teóricos para el abordaje digamos que estos trastornos emocionales o estas dificultades emocionales, digamos que yo sé que el universo de intervención en psicología pues es un universo, ¿no? Pero digamos tú por dónde te vas. Nuestros másteres, nuestra formación va muy por el lado de la línea cognitivo-conductual, digamos que es como por ese ladito por donde nosotros nos movemos, ¿no? Digo en las Totalmente. maestrías de universidad, pero pues un poco también nos gustaría saber por herramientas o modelos que de pronto estés utilizando, nombraste lo Ujú, del semáforo, ¿no? ujú. Bueno, nombraste ya una lista ahorita, Yo entonces, soy, ¿qué yo nos puedes soy recomendar? Yo soy cognitivo-conductual, mucho, no, a ver, yo no me caso con una única línea, yo creo que podemos coger de todo un poquito, como te digo, tenemos, por ejemplo, habilidades de DBT que son herramientas que podemos entregarles, realmente entrenamos en habilidades a nuestros pacientes o a los pacientes para que sepan cómo, lo voy a decir en castellano, afrontar la vida con lo que tienen y con lo que ocurre. O sea, es como resignificamos y reestructuramos muchos sistemas de creencias y de pensamientos en ese paciente. Pero yo soy terapeuta cognitivo-conductual, es mi rama, siempre lo ha sido mi línea, me gustaba desde la universidad, me encantaba. Entonces, para mí ha sido siempre un tema como de fascinación, por eso, porque creo que tenemos un abordaje, desde ahí podemos hacer un abordaje muy completo. Hay otras herramientas como lo que te digo, el semáforo de emociones, que viene de la misma conducta, de la misma teoría del conductismo, que es, espérate, vamos a modificar conducta a través del pensamiento. ¿Cómo hacemos nosotros para poder modificar esa conducta a través de lo que estamos pensando y de lo que estamos modificando? Pero digamos que a mí personalmente me parece que esa es la más completa. En términos de emocionales, o sea, si ya me voy mucho más a la parte emocional, pues me gustan nuevamente teorías, obviamente la de el padre de la gestión de emociones, Daniel Goleman, claramente, que todo el mundo lo debe conocer. A mí me encanta la teoría que él usa. Daniel Sigal también me gusta mucho, que trabaja con la psicología positiva, es fabuloso porque creo que le damos una vuelta a la teoría, ¿no? Es como no nos enfocamos en lo malo, sino que cómo hago para volver, para centrarnos en las cosas positivas, perdón, en las habilidades y las potencialidades que puede llegar a tener alguna persona o algún paciente. Antonio Damasio trabaja mucho también sobre Marcador. neurobiología y sobre Ujú. emociones, es fabuloso también. Esos son como los que yo más leo y los que más me gustan. Y bueno, Vizquerra, que sabes que trabaja mucho el tema de emociones en términos de ambientes sociales y de contextos sociales, que creo que funcionan mucho. Esas son como mis áreas más profundas, las demás no me las sé, pero Bueno, digamos que esas ahí son las les que quedó me una gustan. listica a los estudiantes. Sí, 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 Ahí sí, les sí, quedó una sí, lista a sí. los estudiantes de bastante amplia de por dónde Sí, por dónde se empezar a pueden. leer. Sí, donde pueden. Y Oye, además que tú sabes, Rodrigo, que Daniel Goleman pasan los años y sigue estando supremamente vigente, ¿no? Porque la teoría de él es una sí, teoría súper completa, es una teoría que habla de las neurociencias, pero a su parte, a la vez le da todo un peso a la parte, digamos que mucho más experimental de la persona y de la vivencia como tal, y eso me parece que pues se va a mantener, por ahora va a seguir vigente un buen tiempo, creería yo. no, por supuesto. Además, sabes, va a ser un comercial a Daniel Goleman. Ahora además está muy activo en LinkedIn y tiene un blog que tú puedes seguir y más o menos él te hace una mentoría y demás y tal. Está No muy puede chévere. ser, de Digamos que verdad, qué tú nota. puedes ir siguiendo ahí cositas. Está muy activo en esto. Yo creo que está como en Sí, la onda ahora yo LinkedIn hice un y está diplomado por con él, ahí. yo hice un diplomado donde él tuvimos una clase magistral con él, espectacular, porque es un placer oírlo y verlo, pero sí, chévere. Ese es un buen punto de Genial. partida. Sí. Oye, nos preguntan, ya acá yo creo que ver eso, este tipo de preguntas siempre sale porque uno con esto aflora la emoción Por favor. y nos dicen cómo podríamos o cómo se podría de pronto abordar eh, el tema de sanar
el sentimiento de culpa que puede surgir después de un suicidio, por ejemplo, o la muerte de un ser querido, pero pues acá nos nombran también el tema del suicidio, ¿no? Y seguramente esa cuestión que se genera ahí entre, era muy cercano, si yo lo hubiera, normalmente creo que pasa, si, dice, como si yo le hubiera hecho tal cosa, seguramente no se había suicidado, ¿no? O si yo Ujú, hubiera ujú. hecho tal cosa, seguramente no se había muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar como ese tema y ese sentimiento de culpa? ¿Cómo lograr como esa Mira, sanación, si se quiere? ahí lo primero que me han tocado muy pocos casos así, pero me habrán tocado dos o tres, honestamente, pero ahí lo que hemos hecho es, primero, ayudar llevar a esa persona que entienda que el proceso de duelo lo tiene que vivir. Y tú sabes que dentro del proceso de duelo existe el hecho de que aparezca no solo la culpa, sino la rabia y el temor frente a la situación que va a venir. Y es validar ese sentimiento de culpa entendiendo que puede que para mí sea absurdo y que digas como, pero, o sea, era imposible que lo supieras o no era tu responsabilidad saberlo, tantas cosas que pasan alrededor de un suicidio, que lo primero que hacemos es que la persona valide lo que está sintiendo, que entienda que sentir culpa hace parte del proceso de duelo, que sentir culpa hace parte de lo que se supone que nosotros como individuos deberíamos sentir cuando ocurre un evento traumático como estos, y lo llevamos a la racionalización, y mira que ahí funcionan mucho las técnicas de las habilidades de dialéctica, porque la dialéctica, tú sabes que lo que hace es que busca modificar el sistema de pensamientos o la estructura de pensamientos de la persona para modificar la conducta. O sea, nosotros trabajamos a través del pensamiento y el pensamiento actúa en la conducta, pero la dialéctica trabaja sobre ese pensamiento para poder modificar la respuesta que vamos a entregar. Entonces, esas habilidades de BT funcionan mucho, que están, por ejemplo, trabajar sobre acontecimientos positivos, trabaja uno sobre la valoración del riesgo, trabajas sobre el sistema de creencias de la persona, pero todo tú lo empiezas a llevar paulatinamente a una racionalidad donde al final la persona diga, ok, yo siento y es válido que tengo una parte de culpa, emocionalmente lo acepto, pero racionalmente en mi sistema de creencias entiendo que no había nada que yo pudiera hacer, que no era mi responsabilidad manejar la situación, que hice lo que estuvo a mi alcance para lidiar o para atender esa persona como tal. Pero si alguien está, por ejemplo, pasando por eso, yo sí le digo que trate de buscar una persona especializada, una de dos, o en personas que traten o manejen personas con suicidios, porque vas a saber cómo abordar el tema, o alguien que esté muy especializado en duelo, Rodrigo, porque en la parte de emociones lo veríamos nosotros el después, ¿sí me entiendes? Cuando ya evolucionó el proceso de duelo y llegamos a manejar las emociones de culpabilidad que tiene. Pero antes de eso hay que hacer todo un proceso de duelo. ¿Y cómo manejo la culpa yo cuando ya me llega el paciente? Lo que te digo, empiezo a trabajar la validación de la emoción, el reconocimiento de esa emoción, el evitar juicios sobre esa sensación que se está manejando y volver al pensamiento alternativo. Entonces me empiezo a enfocar en cómo hago para construir un pensamiento alternativo frente a ese pensamiento que es absolutamente válido y que yo no quiero que mi paciente lo invalide, pero cómo hago para darle un pensamiento alternativo que le permita construirse a través de ese pensamiento inicial, valga la redundancia. No, súper bien. Y sabes que vienes, en este último segmento tocaste el tema de la validación emocional, que es un tema súper importante. Y pues bueno, para los chicos también que se están formando y cuando se aborda, por ejemplo, el tema de terapias de tercera generación y se habla de la terapia de aceptación y compromiso, me encanta un poco el lema, ¿no? De la terapia de aceptación y compromiso, como, oye, podemos tener una vida fantástica, pero la vida fantástica incluye el sufrimiento psicológico, ¿no? Exacto. Entonces hay que validar ese sufrimiento psicológico y creo que de pronto, no sé si es en nuestra región o muy occidental la cuestión, porque creo que en Oriente de pronto en algunas regiones lo tienen medio solucionado, tenemos como una tendencia por el contrario, a invalidar la emoción, ¿no? Es decir, como que Totalmente. hay gente que ni siquiera le gusta demostrar que está feliz, es decir, eso ya es también rarísimo, ¿no? Y si no le gusta Nada. demostrar que está feliz, pues mucho menos que está triste, obviamente. No, y ese proceso de invalidación, mira, si a nosotros no nos hubieran invalidado tanto en tantos momentos, yo no tendría tantos pacientes en mi vida, en realidad, ni tantos pacientes para entrenar. La invalidación hace parte de nuestro sistema de creencias, hace parte de nuestra cultura. ¿Cuántas veces nosotros no hemos oído a una mamá que lo hace con el absoluto desconocimiento de la situación, porque pues sabemos que no lo hacen con una intención diferente?
Y es que, ¿cuántas veces no hemos oído a esa mamá diciendo, ay, ya no llores, deja la bobada, que eso es una pendejada lo que pasó? O, ay, no le pares bolas, oye, los niños no lloran, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo muchos pacientes hombres que tienen mucho conflicto para poder entrar a reconectarse con su proceso emocional y entender que las emociones hacen parte de la vida, que sentir un proceso de duelo hace parte de la vida, que sentir tristeza hace parte de la vida. Yo soy fiel creyente que las emociones, lo digo, no atraviesan el 100, sino como el 500% del día a día de una persona, especialmente si son mujeres. Entonces, la invalidación sí es algo, por eso yo insisto mucho en que el proceso de gestión de emociones empieza por mi proceso de reconocimiento, identificación y validación de la emoción. Ese es el punto de partida. Si yo no hago eso, de ahí para adelante no puedo hacer nada. Porque ¿cómo gestionas tú algo que no has validado? ¿Cómo haces tú para filtrar, por ejemplo, un par de pensamientos que vienen de las emociones si tú ni siquiera has reconocido que una emoción existe o que está ahí? Y sí ha generado muchas, no quiero poner la palabra trauma, pero creo que la palabra correcta es esa, pero muchas condiciones y muchos traumas en la vida de las personas porque creemos que llorar es vernos vulnerables, que estar triste nos expone y eso, o que sentir amor y expresar amor a otra persona nos hace absolutamente, sí, vulnerables, fáciles de moldear, Débiles, ¿no? débiles, exacto. Ujú. Entonces imagínate lo terrible que es eso para alguien y si a eso le sumas que eso además está siendo como digamos que reforzado por la sociedad y por el entorno, pues peor. Porque entonces si el entorno refuerza el hecho de que yo soy un hombre fuerte, que no lloro, que viví un duelo y mejor dicho, sinónimo de resiliencia, pensamos que es no lloré nunca lo que me pasó y estoy perfecto y resulta que no tiene nada que ver con eso, pues imagínate cómo hacemos para modificar ese pensamiento. Viene desde esta nueva línea de creencias y de formas de entrenar al individuo como tal. Oye, nos preguntan que, ¿cómo diferenciamos el sentimiento de una emoción, ya que por ahí tocaste el amor? Me ¿Cómo encanta. diferenciamos eso? Esa pregunta me encanta que me la hagan porque no creas, sale más de lo que piensa, uno pensaría que no, pero a mí me encanta esa pregunta porque la gente no sabe diferenciar y de hecho nosotros decimos es que yo estoy sintiendo cuando tengo una emoción y pues el sentir me vincula de una vez a un sentimiento y a una consolidación de la emoción. Entonces, ¿cuál la diferencia más importante, Rodrigo? Es que la emoción es transitoria, es pasajera, o sea, es de una duración muy efímera y además de eso es absolutamente concreta y subjetiva de cada persona. Y el sentimiento, por el contrario, es la consolidación de la memoria emocional. Entonces, el sentimiento es mucho más duradero, es algo que se va formando con el paso de las experiencias, del tiempo y además algo que es más importante y es que la emoción siempre me va a generar una activación fisiológica, el sentimiento no. O sea, tú puedes sentir tristeza, y me refiero a nostalgia por algo, y no tiene que haber taticardia, no tiene que haber palpitaciones, sudoración, nada. Tú, en cambio, si tú estás de pronto sintiendo mucha tristeza por algo, probablemente sientas opresión en el pecho, ganas de llorar, eso no pasa con el sentimiento. Pero la más importante es que el sentimiento pasa, es mucho más temporal, perdón, es mucho más permanente en nosotros y en la emoción es mucho más temporal, es mucho más efímera. Ok. Mindfulness, perdón, y manejo de emociones. ¿Sí van o no van? ¿Sí van o no van de la Sí, mano? Nos sí, preguntas. completamente y absolutamente, totalmente sí. Sí, completamente porque, pues imagínate, ¿cómo hago yo para poder gestionar una emoción si yo no estoy en conciencia plena con la emoción que estoy sintiendo? O sea, yo no puedo gestionar mi rabia si no me conecto con esa rabia y conscientemente no entiendo y digo, sí, estoy sintiendo rabia, la estoy sintiendo en esta intensidad, la siento en el estómago, me está generando sudoración, no sé, lo que se te quiera ocurrir en la activación fisiológica, me está trayendo pensamientos de catastróficos, por decir algo. Entonces, sí, completamente. El mindfulness, de hecho, hay un libro, espérate, te lo voy a mostrar. Hay un libro que me encanta para los que sean psicólogos y que tengamos colegas acá, que tiene una cantidad de ejercicios muy basados en el mindfulness, que es este, que lo amo con todo mi corazón. Y es un libro Ah, maravilloso para buenísimo. trabajar. Ese es un gran libro. Es un libro maravilloso para trabajar herramientas de reestructuración de pensamiento con el fin de modificar conducta, pero muy basadas en el proceso de mindfulness y de todo este tema de conciencia plena, de activación de la respiración.
Entonces sí, para mí van súper, hiper, mega de la mano. Bueno, súper bien. Oye, personas con baja autoestima, que seguramente, obviamente, detrás de la baja autoestima, pues obviamente hay una estructura de pensamiento. Esa estructura de pensamiento nos lleva a generar unas conductas que pueden estar vinculadas también con alguna afectación emocional. Instrumentos, herramientas, enfoques para trabajar este tema de la baja autoestima, que, por Mira, cierto, creo que era un tema al que le poníamos mucho cuidado antes y ahora como que han dejado de sí. pensar que eso existe y en realidad Sí, sí, existe, ¿no? sí, Es sí, decir, sí. está presente Ahora, de la autoestima. acuérdate que es que ahora le llamamos amor propio, perdón, no me ahorquen, pero ahora le llamamos amor propio y no, se llama autoestima y involucra cuatro pilares fundamentales entre los que está el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo. Entonces, hay muchas. Muy pronto, ahorita muy pronto voy a lanzar un curso de autoestima de la mano de El arte de saber vivir. Eh, que me parece fabuloso, pero la primera herramienta, aun por más lógica que parezca, es trabajar la priorización y el enfoque en uno mismo, Rodrigo, porque es que nosotros muchas veces y la sociedad nos ha enseñado que enfocarnos en nosotros es ser egoístas y no sabemos que el concepto de egoísmo no necesariamente tiene que ser un concepto absolutamente negativo y llevado a, a la negatividad de no estar pensando en el otro. Hay muchos momentos en que para yo poder estar bien necesito centrarme en mí y necesito priorizarme a mí. Y eso es lo primero que requiere la autoestima, o sea, que yo empiece a entender que necesito priorizarme y que necesito validar lo que soy, mis habilidades, mis capacidades, los recursos que tengo y las potencialidades que puedo tener con respecto a ellos. Y para mí, la más importante para trabajar la autoestima, perdón, es trabajar la postura de límites. Tú sabes que si yo no trabajo postura de límites, no tengo nada, porque siempre, siempre van a estar, como digo yo, atropellando mi autoestima cuando yo no tengo la capacidad de poner límites, que no tiene nada que ver con insultar al otro, que no tiene nada que ver con pedirlo a las malas, que no tiene nada que ver con el pues no me dejo y punto. No, la postura de límites es por convicción, asumo unas, o digamos, sí, por convicción y por creencias, por valores, yo decido que estos son mis límites, negociables o no negociables, pero es lo que yo asumo que son. Y basado en esos límites es que yo delimito, valga la redundancia, el contexto con las demás personas. Y eso indudablemente es el primer factor de protección que yo voy a tener o la primera herramienta poderosa que voy a tener a la hora de trabajar el autoestima. Y como te decía, la autoestima tiene cosas como el autoconcepto, que es cómo me percibo yo, cuál es la percepción que tengo de mí misma, todo el tema de la autoimagen. Tú sabes que estas redes sociales son venenosas para la imagen de la gente, de nuestros jóvenes, de uno mismo. Vivimos todo el día en comparaciones, en buscar en ese ideal de perfección que queremos alcanzar, que no existe. Entonces, el autoestima, digamos que para mí, básicamente, los dos pasos principales es priorizarse, o sea, entender que yo tengo que priorizarme a mí mismo. Y segundo, aprender a poner límites. Eso me va a ayudar muchísimo con el trabajo de autoestima. Y estén pendientes del curso porque es muy bueno. Bueno, ahí están pendientes de @Paloma Carvajalino el curso. Oye, que cómo se llama el libro, que lo mostraste muy rápido, que si nos puedes Ay, repetir la toma. mira. Que ahí les dejo ahí, por favor, tomen captura de pantalla, les prometo que yo les dejo Manual ahorita. práctico, terapia dialéctico conductual. Ajá, este. Es extraordinario, de verdad, es maravillosamente bueno y lo que más me gusta es que tiene muchos ejercicios prácticos para los que estamos trabajando con cierto tipo de pacientes. Para mí son maravillosos para el área que yo trabajo. Ahí lo tiene marcadito y todo, que sea que dice Sí, lo sí, sí, leyó. sí, sí. O sea, ya mejor dicho, no me cabe una marca más, me tocó sacar una hojita aparte y todo. Mira, las hojas dobladas y todo. Vale, muy bien, muy bien. Óyeme, que si nos puedes, ya vamos, ya, bueno, todavía nos queda tiempo, pero bueno, que si nos puedes dar un ejemplo de cómo validar una emoción, que se fue top el tema de validación de emociones. Entonces, Bueno, ¿cómo se valida una emoción? ¿cómo voy a hablarlo como si fuéramos, o sea, como uno de adulto? Haz de cuenta, estás en una discusión con alguien y se supone que si tú tienes un adecuado autoconocimiento, eres capaz de saber cuándo o en qué momento está esa línea en que si paso ese minuto de discusión, ese minuto de confrontamiento con la otra persona, probablemente me vaya a costar mucho poder gestionar mi emoción. Entonces, el primer paso es
trabajar en el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy discutiendo con alguien, lo ideal, esto cuesta trabajo, se los digo porque yo lo viví, a mí me pasó, entonces por experiencia sé que pasa así, y es llegar a ese punto en el que yo puedo estar discutiendo con alguien en mi cabeza, estoy pensando como esta discusión no va a llevar a ningún lado, esta persona no está abierta a lo que yo estoy diciendo, simplemente dejemos que la situación evolucione y pase. Llegar a ese punto, claro que cuesta trabajo, pero se logra. Entonces, si yo estoy discutiendo con alguien, lo primero que tengo que hacer es hacer un alto y pensar en qué estoy sintiendo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Y pensar en lo que estoy sintiendo es, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué activación fisiológica estoy teniendo? Uno sabe cuando tú sabes, lo digo que cuando uno está bravo, cuando se está empezando a poner bravo, uno sabe, porque entonces empieza a sentir calor, porque uno ya no se queda quieto, porque está subiendo el tono de la voz, porque cambia la forma en la que te estás expresando. Entonces, lo primero es, hagan un alto, paren un segundo, hagan un alto literalmente y es, tomen distancia si tienen que hacerlo. Entonces, tomar distancia, y me refiero física, o sea, si se tienen que ir del lugar, por favor no se vayan de, me voy, así y chao, no, por favor, o sea, paren un segundo y pueden expresarlo y decir, sabes que esta discusión no va a llegar a ningún lado, me voy a tomar 5 minutos, necesito media hora y en media hora venimos y conversamos. Y vuelven y conversan. O sea, no es que vayan y eviten y ya llegamos y sonreí y no pasó nada y todos funcionamos a la misma maravilla. No. Entonces, la primera es hacer conciencia. Bueno, digo, el primer paso de cómo hacer para validar la emoción es yo hago conciencia de lo que me está pasando y de lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Lo segundo, reconozcan cuál es la necesidad que se activa cuando esa emoción surge, porque usualmente tú sabes que las emociones cumplen una función y que llegan para tratar de o protegerme o tratar de cuidarme o tratar de reproducir una situación, o sea, llegan a cumplir una función puntual. Entonces, lo segundo que tenemos que pensar es cuál es la función de esa emoción, o sea, qué es lo que quiere decirme, cuál es la necesidad que no estoy atendiendo cuando está ocurriendo esa situación y es la razón por la que yo me estoy activando. Si no es algo que se active por una necesidad, entonces piensen en qué es lo que les molesta de esa persona. Y la gente me va a decir, uno cómo hace todo eso cuando estoy discutiendo. Créanme que se puede. O sea, si ustedes hacen conciencia, lo logran. Vuelvo y lo digo, esto no es fácil, pero se logra. Entonces, lo segundo es busquen cuál es la necesidad o, en su defecto, por qué esa persona me está activando. La gente no nos hace cosas, Rodri, la gente hace cosas y tú decides qué haces con lo que la gente te hace. Entonces, a mí tú no me estás haciendo poner bravo, yo me estoy poniendo bravo porque algo en mí se está activando, porque no estoy reconociendo una necesidad que tengo, porque algo se volvió un detonante para mí. Entonces, reconozcan qué es lo que están sintiendo. La mejor manera es revísense físicamente, estoy empezando a temblar, estoy empezando a sudar, estoy empezando a tartamudear, me falta la respiración, ¿qué sienten? Primero, fisiológicamente, ¿qué está pasando con ustedes? Segundo, ¿cuál es la necesidad que no están cubriendo? En su defecto, ¿por qué? ¿Cuál es el reflejo de esa persona en ustedes? ¿Qué es lo que está activando? Lo tercero, que es la más importante para mí, es no juzguen el hecho de que si se están emberracando, entonces, les parezca malo o no. Acepten que les dio rabia y acepten la rabia como algo que hace parte de la situación. Ese es tal vez el punto más crucial para yo poder validar una situación. Después de que yo le acepto, le pongo nombre. Yo no puedo gestionar algo a lo que no le pongo nombre. O sea, yo no puedo saber cómo voy a lidiar la rabia si no tengo ni idea si lo que me está pasando es rabia o es tristeza o fue que me frustré. Bueno, la frustración viene de la rabia, pero igual. O sea, si no sé qué es lo que me pasa. Luego gestionamos pensamientos, Rodri, y yo creo que ahí viene el más importante, el punto más difícil y es ¿cómo hago para que esos pensamientos que son tan dañinos en algunos momentos, yo los pueda filtrar? Entonces, no lo voy a decir porque me regañan. Me están diciendo que diga la palabra, no podemos decir la palabra, estamos en un horario juvenil. Entonces, Estamos en un horario sí, en un horario con mucha familiar, audiencia por favor. juvenil. Entonces, gestionar el pensamiento es volver a ese punto en el que yo digo, y háganse esta pregunta que sirve para todo y mis pacientes la aman cuando se las doy, y es lo que ustedes van a decir, a hacer, o la conducta que van a emitir, ¿va a ser positivo para el momento que están viviendo o va a generar
validación en lo que está pasando. Paloma, si yo digo, perdón lo que voy a decir, pero si yo digo que todo esto es pura mentira y que no sirve para nada en un entorno, por ejemplo, académico, probablemente yo creo un caos en el lugar en el que voy a estar. Entonces, lo que tú vas a decir de esa manera como lo vas a decir, ¿aporta positivamente? No, no aporta positivamente lo que vas a decir. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente transito con el pensamiento que tengo, entiendo que es un pensamiento que para mí es válido y empiezo a buscar pensamientos alternativos que me ayuden a lidiar con la situación. Y por último, obviamente la comunicación, Rodrigo, que es fundamental porque de nada me sirve haber gestionado mis pensamientos, haber reconocido lo que me pasa, haberle puesto nombre, no haber clasificado y llegar a la comunicación y ser un desastre. Entonces, ¿cómo validamos el pensamiento? Cuando yo entiendo que sentir está bien, que la emoción está ahí para acompañarme, para darme una información del contexto, y validarla es sinónimo de reconocimiento. Si me preguntan cómo hago para validar una emoción y cómo hago para dar el primer paso, empecemos por el principio y empiecen por reconocer lo que están sintiendo. Sea rabia, sea tristeza, sea miedo, ese es el primer paso. Esa es la validación. De hecho, con los niños hacemos eso. Cuando tú validas la emoción de un niño, a un niño nosotros le decimos, claro, es que yo sé, mira, tu tono de voz me dice que estás bravo, los gestos en tu cara, entiendo que estás bravo porque yo te apagué el televisor y tú querías seguir viendo televisión. Ahí validé la emoción de esa persona. Cuando tú le dices a esa persona, yo entiendo que estás molesto porque llegué 5 minutos tarde y me estabas esperando, tienes toda la razón, entiendo que te dio rabia, ahí es donde yo digo, perfecto, maravilloso porque reconociste mi emoción y eso inmediatamente hace que la persona haga esto. Cuando a ti te dicen, si tú te pones bravo conmigo y yo te digo, Rodri, tienes toda la razón, no tenía que haber pasado así, o tienes toda la razón de estar molesto porque yo llegué tarde 5 minutos, discúlpame, pues tu emoción inmediatamente hace esto porque la validaron y dijeron como, ah, sí, ok, bueno, está bien. Y tú sabes que un cerebro emocionalmente activado, o sea, con ese lóbulo derecho al rojo vivo, pues no piensa. Y si yo me encargo de echarle más leña al fuego, pues menos voy a hacer que se conecte con el izquierdo y que racionalice algo. Entonces, reconocimiento. O sea, la clave está en reconocer. Reconozcan al otro y reconozcanse a ustedes. O sea, reconozcan que el otro puede sentir rabia y es válido, y reconozcan que ustedes pueden sentir emociones agradables o desagradables dependiendo a la forma en la que se active su sistema, y que eso también es válido. Esa es la clave. Para mí esa es la clave. Súper. Yo ahí creo que ahí respondiste como 4 o 5 preguntas que están por acá, que yo creo que ahí los que nos han preguntado deben decir, ah, sí, ya, yo creo que ya encontraron. Óyeme, para ir cerrando, porque pues, como se nos Por pasó el favor. tiempo ahí rápido, pero genial, pero dime, ¿quién es Lola y qué pasa en su rincón de emociones? Mira, Lola es mi nuevo nené, es este consentido de la casa. Eh, es mi nuevo hijo, se llama, bueno, mi nuevo y mi primer hijo, espero de muchos. Es un libro que yo construí y que creé de justo todo lo que estamos hablando, o sea, de la relevancia del primer paso, y es, espérate, las emociones hacen parte de la vida, las emociones son supremamente importantes en el día a día, aprender a ponerle color a la emoción, a ponerle un título, a enseñarnos a nosotros y a mi hijo que sentir rabia es normal, que sentirme triste es normal, que frustrarme hace parte de la vida, y que tolerar esa frustración hace parte de la vida, pues es una herramienta maravillosa. Entonces, Lola es un libro que está diseñado para papás, cuidadores, profesores, tíos, abuelos, que quieran empezar ese viaje de reconocimiento emocional y de trabajar sobre las emociones, sobre ese primer paso que estamos hablando, y es la validación. Los demás los traeré después en otro libro, pero este es el primer paso, que es con el día a día. Además, si ustedes nos ven, somos mi hija y yo igualitas, o sea, somos una copia, aquí en este libro nos Ajá. plasmaron idénticas, pero es un libro, Rodrigo, que lo que hace o lo que invita es a, oye, esto hace parte de la vida, las emociones son parte de nuestra vida, a través de historias cotidianas que nos ocurrieron, nos ocurren a nosotros o nos han ocurrido en el día a día. Le enseña a los niños que se vale sentir tristeza, que se vale sentir rabia, que puedo sentir asco, y no solamente eso, sino que le puedo poner un color y que puedo expresarla para poder gestionarla. Y ella viene acompañada de un afiche que el niño, espérense a ver si lo tengo por acá, porque lo que les digo no sé qué tengo por aquí, viene acompañado de un afiche que, aquí está, que va a crear en ese niño, es el paso inicial para crear con él el rincón de emociones. Yo creé un kit de rincón de emociones completo,
que construí con Alicia, donde ella tiene un lugar para gestionar sus emociones, para validar sus emociones, para comprender cómo se siente, para que ella, de hecho ya lo dice y lo usa, y dice muchísimas veces, mamá, voy a respirar en mi rincón de emociones, ya vengo, y lo usa como una herramienta para que pueda gestionar sus emociones. Ay, creo que Rodrigo se fue. Espérate, espérate. Creo que Digo yo, ay, tenemos un problema de conexión con Rodrigo, pero yo por acá estoy escuchando totalmente ya lo que está aquí estoy, comentando Di, aquí y estoy estoy. leyendo los comentarios de todos los chicos. Así que podemos seguir con la Por favor. charla, que ha estado muy amena por Tranquila. acá, que bueno, ya estamos dándole la introducción a Lola. Sí, sí, sí. Este, como te digo, este es Lola, que es Lola y su rincón de emociones. Se los iba a abrir para que lo vieran, ¿no? Porque no encontré el de mi hija, o sea, así lo usa que no lo encontré. Y yo tengo, como te digo, este es como un complemento perfecto que creé como un acompañamiento. Hola, Rodrigo, ya volvió. Hola, Que creé volví, como un, volví. sí, 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 que creé como un acompañamiento perfecto para el rincón de emociones que construimos. Y como les digo, todos en algún momento, o todos, el de las mamás es el baño, el rincón de emociones de las mamás es encerrarnos en el baño, o el carro en absoluto silencio cuando no hay nadie, pero crear ese espacio en el que ellos tengan la posibilidad de gestionar emociones. Este es el libro. Entonces ahí, bueno, tiene otra cosa, y es que trabajamos de una vez los días de la semana con los niños. Entonces es un libro que ustedes pueden partir por días de la semana, y el niño va, no sé, a gestionar, por ejemplo, la rabia del lunes. Miren, aquí está la rabia de Lola. Es divino el libro. ¿Para qué? Pero me quedó bien hecho. Aquí está la rabia del lunes. Entonces pueden gestionarlo. Y este es el que le digo que el que les digo que es el complemento, que es como el kit de Rincón de Emociones, donde los niños encuentran ese lugar en donde puedo enseñarles a gestionar emociones. Entonces le enseño que ahí puede respirar, puede dibujar, que tiene herramientas que pueden servir para acompañarlo, que además están las flashcards que también vienen, o sea, que hacen parte del kit completo del Rincón de Emociones. Hay niños cuando son muy chiquitos, o niños a los que les cuesta mucho, entonces las flashcards y los muñequitos, los feeling buddies, que son, hagan de cuenta como esto que está acá, para que se hagan una idea, como esto, que les sirve para que sea un tema absolutamente sensorial, que sabes que eso es maravilloso para los niños en edades muy tempranas. El mío. Y mira el mío, aquí está el mío, este es el mío. Este es el mío, este es el de adultos, este es el de niños, este es el del adulto. Entonces, ese rincón es como un espacio para que tengamos un lugar tranquilo en donde ellos puedan aprender a gestionar emociones. Y eso me parece que es maravilloso para los niños, porque cuando tú le dices al niño tus emociones son válidas, y está bien que quieras ir a tu rincón de emociones para sentirte triste, para sentirte bravo, para respirar, es maravilloso. Mi hija hoy en día es de las que, vuelvo y digo, yo creo que creé un monstruo, porque mi hija es de las que voy a mi rincón de emociones porque estoy muy triste, mamá. Y yo, mi amor, yo te puedo abrazar, necesito mi rincón de emociones. Y yo, bueno, está bien, ve y luego vuelves, porque ¿qué hacemos? Entonces, sí es un espacio que sirve mucho. Y de hecho, nosotros como adultos deberíamos tener uno, Rodrigo. Uno tantas veces que a veces dice como necesito respirar 5 minutos de silencio para poder estar. Entonces, esa es Lola. Lola, como te digo, es la invitación a los niños, 100% a que los niños se conecten con sus emociones, que le pongan color. Aquí sugerimos unos colores que trabajamos con la teoría del color, que sabes que influye mucho, pero pues el niño puede decidir que para él la rabia es naranja, y eso está perfecto. Y es válido Claro. porque es su rabia, y su rabia se ve de ese color. Entonces, para eso es afiche como a blanco y negro, para que cada quien use el color que quiera usar y que arranque su propio rincón. Entonces, este es Lola, mi nuevo consentido, mi nuevo nené, que espero que sea el primero de muchos, para enseñar sobre gestión. Y sabes que yo lo construí no solamente pensando en que fueran para los niños, sino que siempre pensé en que fuera un libro que lo leyeran los adultos y pudiera funcionar. Y he estado gratamente sorprendida de ver que, o sea, lo hice, pero dije como, nah, apenas la gente vea la portada, eso no va a ser de niños. Y tengo colegas psiquiatras incluso utilizándolo con pacientes, y les encanta. Tengo papás que es como, oye, ese libro yo tenía que haberlo tenido cuando era más chiquito, lo amo, me ha apasionado, o sea, lo hago con El mi hijo y es vídeo. lo máximo. Entonces sí es como ese primer paso de iniciación a, oye, las emociones hacen parte de la vida. O sea, me puedo sentir triste cuando mi prima se va,
cuando algo no me sale bien me puedo poner brava y es válido y enseñamos al niño a que acepte su emoción en vez de pelear con esa emoción y invalidársela, que sabes, tú y yo ya sabemos a dónde lleva la invalidación emocional. Súper, pues bueno, pues anunciarle a las personas que se conectaron el día de hoy y además Ismar también ahorita les explicaba al principio, pues vamos a tenemos una sorpresa, hay 3 libros Sí, que están firmados por la doctora Paloma Carvajalino que los firmó para las personas que están acá pendientes de Universidad ICEP y además para las personas que van a estar ahí durante el fin de semana también ahí conectados con nosotros, entonces ahorita nos explican nuevamente cómo es la dinámica y pues esas 3 personas se pueden después llegar allá a su casa. Yo me encargo que les llegue a cualquier punto de Latinoamérica el sí, sí, librito sí, eso firmado solucionamos, no se por Paloma. preocupen, eso resolvemos, no se afanen. Entonces allá les va a llegar. Y bueno, pues quería pues comentarles que ahí llegamos ya al fin, se nos agotó el tiempo. Paloma, yo creo que si más adelante quieres acompañarnos en un segundo Por round, creo que favor. también estás nuevamente invitada a comentarles a las personas que están ahí pendientes también que Paloma de verdad está invitada para que nos acompañe como maestra, como profesora en algunos de nuestros Máster 360, entonces tiene por ahí clases los 3 Máster, tiene alguna de las sesiones, están ahí, va a estar por ahí Paloma, entonces muy pendientes. Ya se dieron cuenta la calidad de profe que es. Yo espero que hayan tomado agendita, lapicero, hayan anotado técnicas, cosas, datos, recursos bibliográficos, bueno, sí, porque digamos que fue muy, muy satisfactorio el tiempo. De verdad, mil gracias. Y es más, si quieres les explicas también a los demás cómo se pueden Muchas ganar el gracias libro de a Paloma, ti, pero muchísimas antes que gracias nada, a mil ti. gracias, Paloma, mil gracias. No, 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 a ti, Rodrigo, por la invitación, por el contacto, por la invitación al máster. Para mí es un placer y por estos espacios que me parecen maravillosos, que tú sabes que yo psicoeduco por acá, pero ahora ya me fui más me voy a volver profesora, ustedes me van a inaugurar de profesora, pero, pero me parece maravilloso que cada vez más la gente encuentre estos espacios útiles y que podamos llegar a más gente y rompamos un poquito con el tabú de la salud mental, que sabes que todavía lo luchamos mucho en muchos lugares.